Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo este lindo trajecito, pelele, mameluco o romper para niños y niñas desde más o menos 9 a 12 meses. Está bien fácil de tejer, así es que espero que les guste. Ahora, como les digo, es para niños y niñas entre más o menos 9 a 12 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde más o menos 3 a 6 meses hasta 24 meses. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video, así es que asegúrense de ver ahí. También al final del video les dejo las medidas y recuerden, todos mis videos están en español y en inglés. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de este lindo pelele o mameluco para niños y niñas entre 9 a 12 meses, pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y sobre todo dejarme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Esta es la lana que voy a usar en este color celeste y creo que también voy a usar en el color blanco. Ahora, esta lana es lana acrílica, pero ustedes pueden usar lana de algodón. Nada más asegúrense de que sea del mismo grosor, de 3 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar tengo 61 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, no pasa nada. Continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, en este que está aquí, vamos a hacer un medio punto alto. En esta vuelta, estas cadenas que dejamos aquí cuentan como un punto. Así es que con el que acabo de hacer llevo 2. En la siguiente cadena voy a hacer lo mismo, un medio punto alto y un medio punto alto en cada una de las cadenas. Así, miren. Esto es lo que voy a hacer para la primera vuelta y al final de esta primera vuelta voy a tener 60 puntos bajos, incluyendo las cadenas al inicio. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta y tengo un total de 59 medios puntos altos más las dos cadenas que están aquí al inicio, son 60 puntos que tengo para la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. De aquí en adelante las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora miren, lo que vamos a hacer aquí es, empezando en este primer medio punto alto, voy a hacer un punto alto. Y un punto alto en cada uno de los siguientes 10 puntos, al modo de tener 10 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está, miren, tengo 10 puntos altos. Las dos cadenas no cuentan. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora vamos a hacer una cadena y en el siguiente medio punto alto voy a hacer un punto alto. Y aquí ahora voy a hacer un total de 10 puntos altos otra vez más. Llevo 1, con este son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Aquí está, miren, tengo un delantero, una manga y ahora vamos a hacer la espalda. Para la espalda aquí vamos a hacer una cadena y en el siguiente medio punto alto voy a hacer un punto alto y voy a hacer un total de 20 puntos altos para la espalda. Miren, ahí está. Hicimos una cadena y en el siguiente un punto alto, llevo 3 y así voy a continuar haciendo puntos altos hasta tener 20 puntos altos.
Continúen y nos vemos cuando hemos terminado de hacer estos 20 puntos altos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 20 puntos altos para la parte de atrás. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahora vamos a hacer una cadena y en los siguientes 10 medios puntos altos voy a hacer un punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una cadena. En los últimos 10 medios puntos altos voy a hacer 10 puntos altos. Así es que así voy a continuar hasta terminar. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta, me hace falta hacer el último punto alto. Hasta aquí tengo 9 de estos últimos 10 que tenemos que hacer. El último lo voy a hacer aquí. Voy a pinchar una de las cadenas. Recuerden que aquí dejamos 2 cadenas. Y ahí está, miren, así es como vamos a terminar esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho 10 puntos altos para este delantero, 10 puntos altos para la manga, 20 puntos altos para la parte de atrás, 10 puntos altos para la otra manga y 10 puntos altos para el otro delantero. Así es que en esta vuelta tenemos 60 puntos altos y tenemos 4 esquinas. 1, 2, 3, 4. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. De aquí en adelante las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora vamos a trabajar un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos hasta llegar a este último. Les muestro. Empezando encima del último punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este es el último. En este último voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora adentro de este espacio de cadena de esta primera esquina siempre vamos a hacer un punto V, un punto alto, una cadena, un punto alto. Y para iniciar este otro lado, en el primer punto alto de este lado voy a hacer 2 puntos altos también. Así es como vamos a aumentar en cada una de las vueltas. Y en cada una de las vueltas estamos aumentando 4 puntos. Miren, ahí están. Y así es como ustedes van a hacer cada una de las esquinas. Van a hacer 2 puntos altos, un punto V, 2 puntos altos y luego continuar. Lo mismo con estas dos. 2 puntos altos en este último punto alto, un punto V adentro del espacio de la cadena y 2 puntos altos en el primer punto alto de este lado. Y así lo mismo hasta terminar esta tercera vuelta con un total de 76 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 3 y tengo un total de 76 puntos altos. De aquí en adelante esta es la vuelta que vamos a repetir hasta llegar a la vuelta número 6. Siempre vamos a aumentar 16 puntos en cada vuelta. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Encima de cada uno de los puntos altos voy a hacer un punto alto hasta llegar al último. Aquí les voy a mostrar una vez más cómo vamos a trabajar el resto de estas vueltas hasta tener un total de 6 vueltas. Y se va a hacer exactamente lo mismo en cada una de las esquinas. Ya les voy a mostrar otra vez más. Van a hacer un punto alto hasta llegar al último punto alto.
Aquí está el último. En este último punto alto van a hacer 2 puntos altos. Adentro del espacio de la cadena van a hacer un punto V, punto alto, cadena, punto alto. Y aquí vamos a hacer 2 puntos altos en este siguiente punto alto o en el primer punto alto del siguiente lado. Y ahí está. Así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas. En el último van a hacer 2 puntos altos. Adentro del espacio de la cadena van a hacer un punto V y en el primer punto alto de cada lado 2 puntos altos, al modo de aumentar 16 puntos por cada vuelta. Ahora, al final de esta vuelta número 4 van a tener 92 puntos altos. Al final de la vuelta número 5 vamos a tener 108 puntos altos. Y al final de la vuelta número 6 vamos a tener 124 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de la vuelta número 6. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 6 y tengo un total de 124 puntos altos. Ahora para la vuelta número 7, 8 y 9 vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a trabajar estos puntos altos hasta llegar al espacio de la cadena. Ahora de aquí en adelante los aumentos los vamos a hacer nada más adentro del espacio de la cadena. Ya no vamos a hacer más aumentos en el último punto alto ni en el primero. Solamente vamos a hacer un punto V adentro de cada uno de las esquinas. Bueno, aquí miren, vamos a hacer las 2 cadenas, giramos y vamos a trabajar un punto alto hasta llegar al espacio de la cadena, que es la primera esquina. Aquí se los voy a mostrar para que ustedes terminen de hacer el resto. Este es mi último punto alto, nada más hago un punto alto ahí y luego tengo aquí el espacio de cadena. Aquí voy a hacer un punto V, punto alto, cadena, punto alto. Y luego continúo haciendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar a la siguiente esquina donde voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí voy a hacer un punto V adentro del espacio de la cadena, punto V adentro del espacio de la cadena, punto V adentro de este último espacio de cadena y luego voy a terminar aquí. Al final de esta vuelta número 7 vamos a tener un total de 132 puntos altos. Al final de la vuelta número 8, 140 y al final de la vuelta número 9, 148. Así es como vamos a trabajar estas 3 vueltas que siguen. Y así es como van a trabajar cada una de las esquinas. Miren, un punto V adentro del espacio de la cadena nada más. Bueno, continúen y nos vemos al final de la vuelta número 9. Ok, terminé de hacer la vuelta número 9. Tengo un total de 148 puntos altos y la sisa me está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son casi 4 pulgadas y media. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las mangas. Vamos a unirnos aquí encima del primer punto alto de la vuelta número 9. Creo que voy a hacer un punto deslizado. Sí, ahí está, un punto deslizado voy a hacer. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. De aquí en adelante, este lado va a ser el lado derecho. Miren, bien se nota esta línea que queda cuando hicimos la vuelta de los medios puntos altos. Así es que asegúrense de estar al mismo lado. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es, en este punto deslizado que hice, voy a hacer un punto alto. Ahí, en el mero centro. Y voy a hacer un punto alto hasta llegar aquí a la primera esquina. Entonces ya tengo un punto alto encima del siguiente, son 2.
21 y 22 puntos altos. Ahora tengo este espacio de cadena. Aquí voy a hacer ahí 3 puntos altos en este espacio de cadena, que es la primera esquina. Y ahora voy a hacer 4 cadenas. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sí. Me voy a saltar estos puntos de la manga y me voy a ir a la segunda esquina. Y en esta esquina voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y luego voy a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar a la tercera esquina. Continúen y nos vemos aquí para otra vez más mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. De aquí en adelante esta va a ser la parte del frente. Ahora vamos a dividir la otra manga. Adentro de esta esquina voy a hacer 3 puntos altos. Ahí están, 4 cadenas. Me voy a saltar estos puntos altos y en la última esquina, que es esta, voy a hacer 3 puntos altos. Ahora, si ustedes quieren agregar más cadenas debajo de la manga, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo creo que para el tamaño que estoy haciendo está perfecto, pero si ustedes quieren dejarlo tantito más flojo, no pasa nada, agreguen más cadenas. Bueno, aquí vamos a terminar de hacer estos últimos puntos altos, así es que continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Miren, tengo un total de 49 puntos altos para la parte de atrás y para el lado del frente tengo 48. Así es que tenemos un total de 97 puntos altos para esta primera vuelta. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos la primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y encima de este primer punto alto, que es el mismo donde hice el punto deslizado, voy a hacer un punto alto. De aquí en adelante las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Están allí para que cuando terminemos cada vuelta no quede un hueco allí. Eso nos ayuda a que el terminado sea más bonito y no quede una línea chueca cuando nos unamos al final de cada vuelta. Aquí voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar aquí al último punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos. Ahora estoy aquí justamente debajo de la manga. Aquí no vamos a hacer nada de diferente. Vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas. De esta manera, miren. Así es que vamos a aumentar 8 puntos en esta vuelta. 4 puntos altos debajo de cada manga. Ahí está. Y luego vamos a continuar hacia este lado. Asegúrense de ir aquí, miren, en este punto de atrás del punto alto. Y ahí está el punto. Y luego vamos a continuar nada más haciendo puntos altos por la parte del frente. Luego aquí ustedes van a hacer exactamente lo mismo, un punto alto por cada una de las cadenas y luego vamos a terminar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así termino esta segunda vuelta con un total de 105 puntos altos. Recuerden que empezamos con 97 puntos altos y agregamos 4 debajo de cada una de las mangas, así es que se hace un total de 105 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y en esta vuelta voy a trabajar una vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que empezando en este primer punto alto, que es el mismo donde hice el punto deslizado, voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar por toda esta vuelta, nada más alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar al final. Continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta.
Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí está mi último punto alto en realce por frente. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. Ahora, de aquí en adelante vamos a continuar nada más haciendo puntos altos en cada uno de los puntos altos. Aquí hice 2 cadenas y encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente y así voy a continuar haciendo puntos altos encima de cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Como les digo, ya no vamos a aumentar, no vamos a cambiar el punto ni nada, vamos a continuar haciendo puntos altos así de esta manera. Ahora, cuando terminen esta vuelta se van a unir encima del primer punto alto, aquí miren, y van a hacer un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas y de nuevo van a hacer la vuelta de los puntos altos. Al final de cada una de esas vueltas siempre vamos a tener 105 puntos altos. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer yo aquí para darle el resto del trajecito, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer y luego vamos a dividir las piernitas. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, hice un total de 25 vueltas y me está midiendo, miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la última vuelta está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13.5 pulgadas. Desde aquí, desde la primera vuelta donde dividimos las mangas hasta esta última que hice, tengo un total de 25 vueltas. Ahora hice unos aumentos, así que les voy a decir a dónde hice los aumentos para que ustedes los puedan hacer también. Miren, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 14 tenía 105 puntos altos. Ahora en la vuelta número 15, a cada lado de esta vuelta agregué un punto. Así es que hice 2 puntos juntos aquí en la mera orilla. Miren, bien se puede hacer aquí, ustedes lo pueden hacer aquí, uno al frente, uno atrás, como ustedes quieran. Yo decidí hacerlos aquí, a este costado y a este costado. Entonces para la vuelta número 15 agregué 2 puntos, uno a este lado y uno a este lado, así es que al final de esa vuelta número 15 tenía 107 puntos. También hice lo mismo para la vuelta número 16, la vuelta número 17, la vuelta número 18 y la vuelta número 19. Agregué un punto a este lado y un punto a este lado en cada una de esas vueltas. Entonces, al final de la vuelta número 15, como les había dicho, tenía 107 puntos altos. Al final de la vuelta número 16 tenía 109 puntos altos. Al final de la vuelta número 17 tenía 111. Al final de la vuelta número 18, 113 puntos altos. Y al final de la vuelta número 19, 115 puntos. Ahora, desde la vuelta número 20 hasta la 24, 20, 21, 22, 23, 24, no agregué ningún punto, continué con esos 115 puntos y al final de la vuelta número 25 agregué un punto aquí al final, miren ahí, para tener los puntos en par, para que fácilmente podamos dividir las piernitas. Ahora, yo decidí hacer esto aquí, aumentar para que quede un poquito más ancha la cadera, pero si ustedes no lo quieren hacer de esta manera, también no pasa nada, está bien, pueden continuar con el mismo punto que iniciamos aquí, que son 105 puntos. Bueno, ya que tengo esta parte hecha, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir las piernitas y aquí tengo ya mis marcadores. Recuerden que tengo un total de 116 puntos porque aquí al final de la vuelta número 25 agregué un punto más. Así es que lo que hice fue, miren, aquí en el centro, para la parte de atrás tengo marcado 10 puntos y para la parte del frente también 10 puntos. Cada piernita va a tener 48 puntos a este lado y 48 puntos a este lado. Así es que ahora vamos a dividir aquí y vamos a hacer la parte del centro primero. Así es que vamos a estar en el lado de atrás. Esta es la parte de atrás. Aquí corté mi hilo y voy a añadir el hilo de este mismo color aquí. Miren, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 en este punto aquí. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora aquí voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos aquí, al modo de tener estos 10 puntos altos que he marcado.
Ahí está, tengo 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las dos cadenas no cuentan. Voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y de nuevo voy a hacer estos 10 puntos altos. Empezando encima del último, este hice el primero. Ahí están 10. Esta es la segunda vuelta, 2 cadenas y vamos a girar. Y de nuevo voy a repetir lo mismo. Voy a hacer estos 10 puntos altos. Ahí está. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Así lo voy a dejar. Voy a cortar el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está. Corté muy largo el hilo, pero no pasa nada. Así es que aquí vamos a cortar este hilo. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte del frente. Le vamos a dar vuelta así. Y miren, aquí está la parte del frente. Vamos a hacer una lazada aquí. Y vamos a meter el gancho aquí. En este primer punto saltos de estos 10 que marcamos. Y lo mismo, vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto un punto alto y un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta tener 10. Ahí está, tengo 10 puntos altos. Déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. 2 cadenas, giramos y de nuevo voy a repetir lo mismo donde hago 2 vueltas más para tener el mismo largo que este que hicimos aquí. Así es que continúen, hagan 2 vueltas más y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer este lado. Miren, estoy al lado del frente. Hice las 3 vueltas aquí también. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar esta piernita. La piernita al lado izquierdo. Este lado. Así es que aquí, miren. Lo que vamos a hacer es voy a hacer una cadena. Y en este último punto alto que hice aquí, en realidad voy a hacer 2 cadenas. Y en este punto aquí a un ladito del punto alto arriba, ahí voy a hacer un punto alto. Voy a hacer otro adentro del espacio del punto alto, miren. Y voy a hacer un punto alto en cada uno de los puntos aquí. Al modo de tener 1, 2, 3, 4. 4 puntos altos aquí. Ahora miren, en este punto alto que tengo aquí, donde hice este punto alto. Ahí miren. Ahí voy a hacer 2 puntos altos. Así es que ahora aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Perfecto. Ahora voy a comenzar este lado. Este es el primer punto alto de los 48 de esta piernita. Así es que lo que vamos a hacer aquí es hacer puntos altos también en estos puntos altos de la pierna. Así, miren. Vamos a hacer los puntos altos hasta llegar aquí a ese otro lado. Continúen y luego les muestro cómo vamos a trabajar los puntos aquí y terminar esta primera vuelta. Nos vemos entonces. Ok, estoy por terminar esta primera vuelta. Aquí tengo mi último punto alto de los 48 que teníamos aquí. Aquí voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, en esta primera vuelta de estas 3 que hicimos, voy a hacer un punto alto aquí, este costado. Un punto alto en la siguiente vuelta y en esta última vuelta voy a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, al modo de tener los mismos puntos que tenemos aquí a este otro lado. Son 6, 2, 3, 4, 5, 6. Así es que si contamos cada uno de los puntos altos para esta primera vuelta, tengo 59 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 2 hasta la vuelta número 4,
voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Aquí vamos a trabajar puntos altos encima de cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Así es que cuando terminen esta vuelta, aquí arriba van a tener 59 puntos altos, van a hacer 2 cadenas, van a girar y repetir lo mismo por 2 vueltas más, al modo de tener 4 vueltas. 1, 2, nos hace falta 2 más. Continúen y nos vemos ya cuando tengamos 4 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer las 4 vueltas, 1, 2, 3, 4. En cada vuelta al final tenía 59 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás para ya terminar aquí la piernita. Así es que hice 2 cadenas, vamos a girar encima de este primer punto alto, vamos a hacer un punto alto. Y luego el siguiente punto alto voy a hacer un punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente y punto alto, enredarse por detrás. Así vamos a continuar hasta llegar al último punto alto, donde vamos a hacer un punto alto. Luego voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y encima de ese primer punto alto voy a hacer un punto alto y luego continuar y trabajar los puntos así como se presentan. Puntos altos, enredarse por frente, por detrás, hasta terminar esa segunda vuelta. Continúen y nos vemos al final de la segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer. Nada más continúen bien haciendo más vueltas de nada más puntos altos y luego terminar con 2 vueltas de puntos altos, enredarse por frente. Yo así lo voy a dejar, no lo quiero muy largo, así es que aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada. Miren, esta es una de las piernitas, así es que ahora este es el lado de atrás, así es que este sería el lado derecho, así es que ahora vamos a hacer el lado izquierdo y vamos a empezar de atrás hacia el frente, porque esta piernita la empezamos del frente hacia atrás, así es que vamos a empezar aquí. Voy a meter el gancho justamente aquí encima donde hice el último punto alto y voy a jalar una lazada aquí. Aquí estas últimas 2 vueltas también se pueden hacer en el color blanco. Esta que voy a hacer aquí voy a ver si la hago con blanco para ver cómo me queda y si me gusta voy a cambiar aquí y voy a terminar esas 2 últimas vueltas en blanco. Pero vamos a ver cómo se mira primero. Si es que aquí se los voy a mostrar. Bueno, aquí miren, vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto alto que es la primera vuelta voy a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer 2 puntos altos porque eso fue lo que hicimos aquí. 2, luego hicimos 1 en la siguiente vuelta, hicimos 1 en la siguiente y en este punto alto antes del marcador, que es el mismo donde tengo este punto alto aquí, hicimos 2, al modo de tener 6 puntos altos aquí en esta parte. 2, 4, 6, perfecto. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer un punto alto en cada uno de estos puntos altos hasta llegar al otro lado aquí. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado. Ahora tengo mi último punto alto de estos 48 que tengo para la pierna. En este último punto alto voy a hacer 2 puntos altos y luego en la primera vuelta de las 3 que tenemos aquí voy a hacer 1, en la segunda voy a hacer otro y en la última vuelta voy a hacer 2, al modo de tener 6 puntos altos aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Ahora si contamos cada uno de los puntos altos, tengo 59 puntos altos, al igual que este lado. Es importante que tengan los mismos puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar y ya esta parte de aquí en adelante es igual como lo hicimos al otro lado. Vamos a hacer estas 4 vueltas de puntos altos y luego vamos a terminar con 2 vueltas de puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Yo lo que voy a hacer para las últimas 2 vueltas es usar color blanco en esta piernita para ver cómo se mira. Tal vez me gusta mejor, ya que voy a también usar color blanco al final de la manga y en el cuello, así es que creo que sí lo voy a hacer así. Así es que
les voy a mostrar ya cuando termine estas 4 vueltas para mostrarles cómo vamos a hacer la primera vuelta de esas 2, ya que vamos a tener que cortar el hilo después que termine de hacer estas 4 vueltas. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas 4 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 4. Aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Les voy a mostrar aquí, ya que estoy pensando en cambiar de color de hilo en estas últimas 2 vueltas. Así es que si lo hago, así es como se va a hacer. Miren, se los voy a mostrar aquí. Así es que tengo una lazada con este color blanco encima de este último punto alto que hice. Voy a jalar esta lazada hacia el frente. Voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y encima de este mismo punto alto, que es el primero, voy a hacer un punto alto y luego punto alto en realce por frente en el segundo, punto alto en realce por detrás, y al resto es lo mismo que hicimos al otro lado. Punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Cuando terminen esta vuelta, aquí al final en este último punto alto van a hacer un punto alto, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y encima de ese primer punto alto van a hacer el primer punto alto y luego van a trabajar los puntos así como se presentan. Punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, y van a terminar esa segunda vuelta. Continúen y luego vengo y les muestro ya cómo se mira esta parte y luego vamos a hacer las manguitas. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta otra piernita y miren, así es como se mira con el color blanco. Así es que decidí hacer este otro lado en blanco también. Ya se los mostré cómo se hace, así es que si ustedes lo quieren hacer igual, nada más se corta el hilo y se hacen las 2 vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y ahí están ya las 2 piernitas terminadas. Bueno, antes de hacer las mangas, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a terminar esta parte, vamos a hacer puntos bajos. Así es que me voy a ir aquí a la parte de atrás y al lado derecho voy a meter el gancho aquí en este último punto, en el último punto alto. Voy a jalar esta lazada, voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer otro punto bajo en este mismo punto. Luego tengo la siguiente vuelta, voy a hacer 2 puntos bajos ahí. Y luego tengo esta vuelta en el color celeste, voy a hacer un punto bajo. Luego la otra vuelta voy a hacer 2, 1 y 2. Creo que así se mira bien. Déjenme ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos aquí en estas vueltas que hicimos, las 6 vueltas. Ahora tenemos estos 10 puntos altos. Voy a hacer un punto bajo en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí está, 10 puntos bajos para la parte del centro. Así es que tengo 10, 10, llevo 20 puntos bajos hasta ahora. Así es que voy a terminar haciendo estos últimos 10 puntos bajos. En esta vuelta que sigue voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. En la siguiente vuelta 1 y 2. Y en la tercera vuelta 1. Llevo 5, 6 y 7. En esta vuelta voy a hacer 1, 8 y en esta última vuelta 9 y 10. El último lo voy a hacer aquí encima. Y ahí está, creo que se mira bien. Tenemos 10, 10 y 10, son 30 puntos bajos. Voy a hacer una cadena, voy a girar y por 2 vueltas más vamos a trabajar lo mismo. Vamos a hacer estos 30 puntos bajos. Así es que continúen. Terminamos de hacer esta segunda vuelta.
Cuando terminen aquí, van a hacer una cadena, van a girar y de nuevo van a repetir lo mismo. Van a hacer otra vuelta más de puntos bajos. En total van a hacer 3 vueltas aquí en esta parte. Continúen, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer aquí este otro lado. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta parte está terminada. Miren, ahí está. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí a este lado vamos a tener los mismos puntos, que son 30. Así es que vamos a empezar aquí. Este es el lado del frente y al lado derecho, encima del último punto, voy a meter el gancho. Voy a hacer una lazada con el mismo hilo. Jalamos una lazada aquí. Ahí. Y vamos a hacer una cadena. Y en esta misma vuelta aquí voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. En la siguiente vuelta también 2 puntos bajos. En la siguiente voy a hacer 1, llevo 5. En la siguiente 6 y 7. Y en la siguiente vuelta 1, 8 y en la última vuelta 9 y 10. Ahí está, tengo 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora voy a hacer estos 10 puntos bajos aquí del centro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora tengo estas 6 vueltas. Voy a hacer 1 y 2, 3, 4, 5 en la siguiente, 1 y 6, 7, 8, 9 y 10 encima. Ahí está, tengo los 30 puntos bajos, miren. Ahora miren, en la siguiente vuelta les voy a mostrar cómo hacer los ojales si ustedes planean usar botones normales para cerrar esta parte. Así es que miren, aquí van a hacer una cadena, van a girar. Yo no planeo usar botones normales, voy a usar de esos botones que se presionan y se cierran. Pero si ustedes van a usar botones normales, van a hacer esto, miren, van a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos bajos hasta llegar donde ustedes van a agregar su primer ojal. Digamos, por ejemplo, van a hacer uno aquí y otro aquí al final. Entonces aquí hice 2 puntos bajos, voy a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo y voy a hacer lo mismo hasta llegar al siguiente espacio donde van a hacer su siguiente ojal. Este espacio de cadena va a ser su ojal. Si ustedes están usando botones más grandes, entonces pueden hacer 2 cadenas y saltarse 2 puntos bajos. Pero si son botoncitos chiquititos, este huequito que queda es más que suficiente. Entonces digamos que su siguiente ojal va a ser más o menos aquí en esta parte, no, digamos más o menos por aquí. Van a hacer una cadena, se van a saltar este punto y en el siguiente van a hacer un punto bajo y así van a continuar hasta llegar al siguiente espacio o al siguiente punto, más o menos por aquí, donde van a agregar su siguiente ojal y van a hacer lo mismo, van a hacer una cadena, se van a saltar un punto y luego continuar y terminar haciendo su cuarto ojal. Yo diría que para esta parte por lo menos pongan unos 4 ojales si van a usar botones normales. Bueno, continúen y luego vengo y les muestro ya esta parte terminada y luego vamos a comenzar a hacer una de las manguitas. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la parte de abajo, miren, y también agregué los botones que yo voy a usar. Ahí están. Y esta parte está terminada, así es como me ha quedado. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una de las manguitas. Ya hice una, hice este lado, así es que vamos a hacer este lado. Este va a ser el lado derecho, este es el lado del frente, así es que este es el lado derecho, sí. Así es que aquí, miren, nos vamos a ir debajo de la manga y con el mismo gancho de 3.5 milímetros vamos a meter el gancho aquí en el centro. Miren, tenemos estos 4 puntos bajos en medio. Aquí tengo 2 a un lado y 2 a este lado. Jalo una lazada. Voy a hacer 2 cadenas.
Y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Las dos cadenas no cuentan como ningún punto. Ahora, entre este primer punto alto de las mangas y aquí voy a hacer un total de 5 puntos altos, incluyendo este primero que acabo de hacer. Así es que voy a irme en medio de los siguientes dos. Voy a hacer un punto alto, llevo 2, en medio de los siguientes 2, llevo 3, 4 en esta esquina y 5. Perfecto, ahí está. Ahí está, miren, ustedes van a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Ahora vamos a trabajar estos 32 puntos altos que tenemos para la manga que dejamos ahí. Y nada más vamos a hacer un punto alto encima de cada uno. Así es que continúen y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado, tengo 37 puntos altos hasta aquí, hicimos 5 al inicio más los 32 de la manga, son 37 puntos altos. Ahora, entre este primer punto alto que hice y aquí voy a hacer otros 5 puntos altos, así es que voy a hacer uno donde tengo este punto alto, llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Así es como vamos a trabajar esta parte. Ahora, si contamos cada uno, tengo 42 puntos altos. Ahora, para terminar esta primera vuelta, me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 42 puntos altos por todo alrededor. Ahora, voy a hacer 2 vueltas más de nada más puntos altos. Miren, estas 2 vueltas. Así es que ustedes lo único que van a hacer aquí es hacer 2 cadenas y encima de este primer punto alto hacer el primer punto alto y luego continuar por todo alrededor haciendo puntos altos así hasta llegar aquí al final. Cuando terminen esta segunda vuelta se van a ir encima del primer punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer 2 cadenas y de nuevo empezar de igual manera como lo acabo de hacer aquí y hacer una vuelta más de solo puntos altos. Al final de cada una de estas vueltas van a tener 42 puntos altos. Pues bueno, continúen, terminen esta segunda vuelta, hagan una vuelta más y luego nos vemos al final de la vuelta número 3. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Ahora miren, lo que voy a hacer es, me voy a ir encima del primer punto alto y voy a hacer un punto deslizado. Ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Yo esta manguita la voy a dejar corta, nada más voy a hacer estas 3 vueltas, al igual que hice aquí a este otro lado. Ahora, para hacer esta parte aquí en blanco, yo usé un gancho de 3 milímetros, así es que si ustedes están usando tal vez un gancho más grande o más pequeño, nada más usen un gancho tantito más pequeño. Así es que aquí nos vamos a ir debajo de la manga, encima del primer punto alto, que es el mismo donde hicimos el punto deslizado con esta lana color blanco. Vamos a jalar una lazada y como les digo, estoy usando este gancho de 3 milímetros. Así es que aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a hacer un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, por todo alrededor. Empezando aquí, miren, en este primero vamos a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás. Ahí está. Así es como voy a continuar para esta primera vuelta de puntos altos en realce. Cuando termine esta vuelta me voy a unir encima del primer punto alto ahí y voy a trabajar los puntos así como se presentan: punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás y así hasta completar las 2 vueltas, y así es como nos va a quedar. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer estas 2 vueltas y luego vengo y les muestro cómo vamos a hacer el cuello. Ok, terminé de hacer estas 2 vueltas. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo, pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada. Ahora, como les mencioné, si ustedes quieren hacerla más larga lo pueden hacer. Creo que está perfecto el tamaño.
Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es el cuello. Si ustedes quieren dejarlo así como está, está terminado, no pasa nada. Tiene un terminado muy bonito aquí el cuello. Lo único que tal vez debieran de hacer aquí la orilla y ponerle un ojal y un botoncito. Ya está terminado el trajecito. Pero yo le voy a poner un cuellito. Así es que lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Miren, nos vamos a ir aquí. Esta es la parte de atrás y al lado izquierdo nos vamos a ir aquí. Vamos a dejar aquí tal vez unos 3 puntos, 2 puntos aquí. 1, 2, 3, sí, 3 puntos para la orilla, para que cuando hagamos esta parte el botón quede bien ahí. Así es que más o menos aquí. 1, 2, 3, aquí. Ahí voy a meter el gancho. Yo voy a hacer el cuellito con este color blanco. Así es que vamos a jalar una lazada aquí. Hacemos una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a ir por todo alrededor del cuello haciendo puntos bajos en medio de cada uno de los medios puntos altos. Así, miren, en medio. No encima, sino que en medio de cada uno de los puntos. Ahora, si su cuello está tantito muy grande, aquí es el punto donde ustedes pueden reducir el cuello. Yo lo voy a hacer aquí. Voy a reducir aquí en esta mera esquina. Lo que voy a hacer es, meto el gancho en el siguiente espacio, jalo una lazada. Meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierros. Ahí está. Así es como voy a reducir en cada una de las esquinas para reducir tantito el cuello. Ahora, si ustedes creen que el cuello está bien, no es necesario hacer estas reducciones. Yo lo voy a reducir en cada esquina. Así es que así voy a continuar trabajando cada uno de estos puntos bajos en medio. Miren, aquí está la otra esquina. Voy a hacer lo mismo. Meto el gancho, jalo una lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Y continúo por la parte del frente haciendo lo mismo y voy a reducir aquí en esta esquina y en esta otra. Pues bueno, continúen, terminemos de hacer esta vuelta y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí hacia otro lado del cuello. Tengo un total de 51 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora en esta vuelta vamos a hacer puntos bajos también, pero nos vamos a ir por la barrita de atrás. Cada punto bajo tiene 2 barritas. Miren, tienen el frente y el de atrás. Siempre voy a meter el gancho por la barrita de atrás y voy a hacer puntos bajos. Así, miren. Ahí está. Esto es para que el cuello se pueda doblar. Y así voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos, pero nada más por la barrita de atrás del punto bajo. Continúen y nos vemos aquí hacia otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos puntos bajos, pero por la barrita de atrás del punto bajo. Y tengo un total de 51 puntos bajos. Ahora, lo que he hecho aquí es, tengo este marcador marcando el centro. Tenemos 51 puntos, así es que marqué el punto número 26 aquí y tengo 25 y 25. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora para esta tercera vuelta vamos a trabajar puntos altos triple. Para hacer los puntos altos triple vamos a cargar el gancho 2 veces. Metemos el gancho aquí donde tenemos este primer punto, que es el último que hice aquí. Miren. Voy a quitar 2 lazadas, quitar 2 lazadas y quitar 2 lazadas. Ahí está. Otra vez más cargamos el gancho 2 veces. En el siguiente punto por las 2 barritas. Quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Otra vez más. Cargamos el gancho 2 veces y en el siguiente punto bajo quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas, 2 lazadas. Y de nuevo cargamos el gancho 2 veces, quitamos 2 lazadas, quitamos 2 lazadas y quitamos 2 lazadas. Y así voy a continuar hasta llegar más o menos por acá. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, tengo estos 22
puntos altos triples. Miren, aquí están las 3 cadenas y luego tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos altos triples. Ahora miren, tengo 1, 2, 3 puntos antes del marcador. Lo que voy a hacer es, en este siguiente punto voy a hacer un punto alto, un medio punto alto en el siguiente, y en el punto bajo antes del marcador voy a hacer un punto bajo. Ahora, tengo el punto del centro. En este punto del centro voy a hacer también un punto bajo. En el punto bajo que sigue después del marcador, otro punto bajo. Así es que ahora aquí en el centro tengo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Este punto aquí es del centro, así es que vamos a mover este marcador a este punto del centro. No se les vaya a olvidar porque en la siguiente vuelta vamos a usar ese punto como referencia también. Ahora, tenemos ya el punto bajo después del marcador. Aquí en el punto que sigue voy a hacer un medio punto alto. En el punto que sigue voy a hacer un punto alto. Y ahora en estos puntos que siguen hasta llegar al final voy a hacer puntos altos triples. Cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho y hacemos nuestros puntos altos triples. Y así vamos a continuar hasta terminar aquí a este otro lado. Y vamos a tener 22 puntos altos triples, al igual que hicimos aquí. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer estos 22 puntos altos triples aquí en esta parte. Ahora aquí al final, para que esta parte no quede muy alto o más alto que este lado, voy a hacer un punto alto aquí en este último punto. Y así quedan a la misma altura, más o menos. Ahí está. Ahora para la vuelta número 4 hacemos 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí miren, en medio del último punto alto y de este punto alto voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. En esta vuelta vamos a aumentar de esta manera para que el cuello quede bien y no quede encogido. Ahora en medio de estos dos aquí voy a hacer un punto alto. En medio de los siguientes 2 voy a hacer 2 puntos altos. Y así voy a continuar hasta llegar al centro, alternándome entre un punto alto y luego 2 puntos altos en medio. Estos puntos altos los estamos haciendo en medio, no encima, así que asegúrense de hacerlo igual para que les quede igual. Aquí les voy a ir contando los puntos para que tengamos los mismos. Tenemos las 3 cadenas y luego tengo los puntos altos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. En este me toca 1, 12, 13, 2, 1, 14, 2, 15 y 16. 1, 17, 2, 18 y 19, 1, 20, 2, 21 y 22, 1, 23, en el siguiente 24 y 25, en el siguiente 26, en el siguiente 27 y 28. 29 en el siguiente, 30 y 31, y en el siguiente 32, 33 y 34. Miren, ahí está. Se los voy a contar para asegurarme. Tenemos las cadenas, luego los puntos altos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35 puntos altos. Y ahí está, tenemos 35 puntos altos. Ahora tengo 3 puntos antes del marcador. 1, 2, 3. En medio de estos dos aquí voy a hacer un punto alto.
encima del siguiente voy a hacer un punto bajo y en el punto bajo antes del marcador un punto deslizado. Ahora, en el punto donde está el marcador voy a hacer un punto deslizado y en el punto después del marcador un punto deslizado. Ahí está el centro. Teníamos 3 puntos bajos aquí, ahora tenemos 3 puntos deslizados en esta cuarta vuelta. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo que hicimos aquí. Encima del siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Ahora, en medio, entre el punto alto y el medio punto alto aquí, voy a hacer un punto alto. Y luego en medio de estos 2 puntos que siguen voy a hacer 2 puntos altos. Luego voy a hacer 1, luego 2, 1 y así voy a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta. Y esta parte es lo mismo que hicimos en esta parte aquí donde vamos a terminar con los 35 puntos altos. Bueno, continúen así alternándose entre 1, 2, 1, 2, 1, 2 hasta llegar al final del cuello. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. Ahora miren, el cuellito está terminado. Yo voy a hacer una vuelta más para mostrarles también otro terminado, especialmente si lo están haciendo para niñas. Así es que miren, aquí está el cuellito, así es como se mira y ahí está. Ahora, como les digo, les voy a enseñar una vuelta más, especialmente si lo están haciendo para niñas. Aquí al final terminé haciendo 2 puntos altos en este último espacio y voy a hacer un punto alto encima de esta cadena aquí. Miren, nada más voy a meter el gancho ahí, voy a hacer un punto alto para que quede igual como este lado. Miren, ahí está. Ahora, lo que voy a hacer es una cadena, voy a girar encima de este último punto alto que hice, voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte del centro. Miren, queda un terminado muy bonito, así es que continúen haciendo lo mismo y luego nos vemos más o menos aquí por el centro para mostrarles cómo vamos a trabajar esa parte y luego terminar al otro lado. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí justamente en el centro. Miren, tengo un punto bajo y los 3 puntos deslizados. 1, 2, 3 y luego un punto bajo. Ahora, en este punto bajo que sigue voy a hacer un punto deslizado. Me voy a saltar un punto deslizado y en el punto deslizado del centro, aquí voy a hacer un punto deslizado. Me salto el siguiente punto deslizado y en el punto bajo, un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas, me salto un punto alto y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto alto y en el siguiente punto deslizado. Ya esta parte es exactamente lo mismo que hicimos aquí. Y miren, así es como se mira el centro. Perfecto. Ahora continúen y nos vemos aquí al final ya para mostrarles el trajecito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta por todo alrededor del cuello. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, aquí está ya el cuellito terminado y así es como me ha quedado. Aquí en la parte de atrás no agregué ojales porque el huequito que quedó en medio aquí al inicio, donde teníamos la cadena, miren aquí, lo usé como ojal. Así es que ustedes pueden hacer lo mismo. Yo nada más agregué uno, pero creo que va a necesitar tal vez otro más. Y lo voy a hacer aquí, usando este punto de la mera orilla como un ojal. Aquí miren, este punto alto o bien sea las cadenas allí, como ustedes prefieran. Yo aquí en la parte de arriba estoy usando un punto alto. Miren ahí. Y aquí nada más pegué mi botón. Ahí está. Este botón es de 11 milímetros. Y ya está terminado esta parte de atrás. Miren, así es como me ha quedado. Ahí está la parte de atrás del trajecito, el entrepierna, las piernitas por la parte de atrás y aquí está el lado del frente. Miren, aquí están las manguitas, aquí está la otra y la parte de abajo. Miren, ahí está.
Ahora miren, les voy a dar las medidas. Miren, desde aquí del cuello hasta el final de la manguita está midiendo 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. La sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Y el largo desde acá arriba del cuello hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 40 centímetros, que son más o menos 15.5 pulgadas. Aquí el ancho de la piernita me está midiendo 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Desde el centro, acá miren, del cuello hasta el centro del entrepiernas me está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Y la cintura, nada más por encima, me está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, basado en esas medidas, este trajecito es para niños y niñas desde más o menos 9 a 12 meses, pero fácilmente lo van a poder tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde más o menos 3 a 6 meses hasta 18 o 24 meses. Y miren, aquí está, ya está terminado el trajecito. Aquí en el centro, si ustedes quieren agregar tal vez algún muñequito o algo, hacer algo aquí en el centro, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. Pues bueno, miren, aquí está ya mi romper, mameluco o pelele para niños y niñas terminado. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Mil gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo.